Queridos hermanos gnósticos, voy a hablaros sobre el fuego sexual. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora se hace posible cuando evitamos cuidadosamente el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios. La bipolarización de este tipo de energía cósmica en el organismo humano fue desde los antiguos tiempos analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea, Roma, Fenicia, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se hace gracias a cierto par de cordones nerviosos que en forma de hoyo se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado, pues, al calceo de Mercurio con las alas del espíritu siempre abiertas. El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues aquellos son más bien de naturaleza semietérica, semifísica. Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los nombres sánscritos de Ida y Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos dos nadis o canales es de tipo lunar. Es ostensible que el segundo es de naturaleza solar. A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Ida de naturaleza fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico podrá caerles como algo insólito e inusitado la noticia de que siendo Pingala de tipo estrictamente solar, parte realmente del testículo izquierdo. Empero, no debemos sorprendernos
porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda, y esto ya está demostrado. El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha. Y obviamente esto debe ser así. La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino los dos testículos parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades dicen que cuando los átomos solares y lunares del sistema solar seminal hacen contacto en el triveni cerca del coxis, entonces, por simple inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al fuego maravilloso del amor. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales o humores seminales, como dicen los médicos, lo abren para que el fuego sagrado de la sexualidad penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. Recordemos al Sushumna y a otros como el Vajra, el Chitra, el Centralis y el famoso Brahma Nadi. Por este último asciende el fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen. Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el erótico fuego de todas las dichas emprenda viaje de retorno hasta el coxis después de la encarnación del ser. El Jivatma en el corazón del hombre. Falsedad horripilante es aquella que afirma torpemente que la flama divina del amor, después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe iniciando el viaje de retorno.
por el camino inicial. Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, solo se hace posible cuando el iniciado derrama el semen. Entonces cae fulminado por el rayo terrible de la justicia cósmica. El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del cardíaco controlan sabiamente el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente tal llama erótica no es algo automático o mecánico como suponen muchos equivocados cineros. Este fuego serpentino despierta exclusivamente el deleite sexual amoroso y verdadero. Ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras. Me refiero, mis caros hermanos, entre paréntesis, a hombres que practican magia sexual con diversas mujeres, o viceversa. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrílegos, etcétera, etcétera, etcétera. El fuego de los goces sexuales es semejante a una serpiente de maravillas que cuando despierta emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada por un palo. El fuego sexual, cuyo nombre sánscrito es Kundalini, se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del aura resplandeciente del Mahachohan. El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vértebra en vértebra, de grado en grado, resulta en verdad muy lento. Jamás subiría instantáneamente, como equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta.
tal manera y sin mucha prosopopeya que los 33 grados de la masonería oculta se corresponden esotéricamente con las 33 vértebras espinales. Cuando el alquimista comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, me refiero, entre paréntesis, mis caros hermanos, al derrame seminal, obviamente pierde grados masónicos, porque el fuego de los encantos amorosos desciende una o más vértebras de acuerdo con la magnitud de la falta. Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil. Empero está escrito que en la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan arrepentimiento. En el magisterio del amor siempre somos asistidos por los Elohim. Ellos nos aconsejan y ayudan. La universidad adjátmica de los sabios examina periódicamente a los aspirantes que después de haber renunciado a Mamón, entre paréntesis, intelectualismo y riquezas materiales, disfrutan sabiamente de las delicias del amor en el tálamo nupcial, en la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención, y todo lo que no sea por allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo. El fuego serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado como cualquier culebra, con 3 vueltas y media, dentro de cierto centro magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos por 6 experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir claramente con 6 términos sánscritos, así: Ananda, cierta dicha espiritual; Kampan, hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico; Uttan, progresivo aumento autoconscientivo, desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales en los mundos superiores, etc. Une intensos anhelos divinales, mucha estados de lasitud, relajamientos de músculos y nervios en forma muy natural y espontánea durante la meditación. Nidra,
algún modo específico de sueño que combinado con la meditación interior profunda viene a convertirse en chamarí resplandeciente, éxtasis. Incuestionablemente el fuego del amor nos confiere infinitos poderes trascendentales. La flama sexual es fuera de toda duda una verdad geovística y vedantina a la vez. La llama sexual es la diosa de la palabra adorada por los sabios. Cuando despierta nos confiere la iluminación. La flama erótica nos otorga esa sabiduría divina que no es de la mente y que está más allá del tiempo. Es ella la que da también el mukti de la beatitud final y jnana de la liberación. Sirabeando esta mágica palabra, este mantra de maravillas, deviene extraordinaria la transmutación voluntaria de la libido durante el coito paradisiaco. Mágicos resultados de este mantra. Intensificada la vibración de los órganos creadores. Movimiento inteligente de la energía creadora en todo el sistema nervioso sexual hasta sumergirse en la conciencia. Esta mántrica sílaba nos recuerda los misterios isíacos y a su correspondiente nombre, Isis. Obviamente la vocal I y la letra S, prolongada como un silbo dulce y apacible, invoca
invoca a la serpiente sexual para que suba victoriosa por el canal medular espinal. El androginismo lunisolar, Osiris, Isis, centellean desde el fondo profundo de todas las edades, terriblemente divino, y con su honda significación, ciertamente es el lingam, Falo, el Yod hebreo. Oh, es el eterno femenino, el útero, el Yoni y el famoso Fe de tipo hebraico. Y oh, cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sensual, entonces deviene la transmutación íntegra de la libido. Es así como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo por el canal medular. Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la flama sagrada que en forma serpentina asciende por la espina dorsal. Flama con figura de culebra, divina llama sexual, madre sacratísima Kundalini. Fuera del cuerpo físico, nuestra madre cósmica particular, pues cada cual tiene la suya. Asume siempre la presencia maravillosa de una madre virgen. Alguna vez, no importa la fecha ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico, me encontré con mi madre sagrada en el interior de un precioso recinto. Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, ella se sentó en un cómodo sillón frente a mí, oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias. ¿Voy bien ahora, madre mía? Sí, hijo mío, va y bien. ¿Todavía necesito practicar magia sexual? Sí, todavía necesitas. Es posible que allá en el mundo físico haya alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual. La respuesta a esta última pregunta fue tremenda. Imposible, hijo mío. Eso no es posible. Confieso francamente y sin ambajes que estas palabras del adorable me dejaron asombrado. Recordé entonces con supremo dolor a tantas gentes de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista que anhelan de verdad la liberación final, pero que desconocen el Sahaja Maituna, la magia sexual, la clave maravillosa del gran arcano. Incuestionablemente, el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. A continuación, haremos algunas preguntas al maestro Samael sobre el tema que acaba de desarrollar.
Maestro Samael, quisiera hacerle una pregunta referente al ascenso del Kundalini, como nos lo ha explicado en la conferencia. Si un hombre practica magia sexual con diversas mujeres, pues me imagino que es el mismo proceso. Quisiera saber por qué, en este caso, siendo que él practica magia sexual, y la única diferencia de que no lo hace solo con una mujer, ¿por qué es que no, sus resultados no son los mismos? Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. El Kundalini no es algo mecánico. El fuego sagrado del amor es la Divina Madre Cósmica. Ella en sí misma es omnisciente, omnimisericordiosa y totalmente justa. Sería absurdo suponer siquiera por un momento que nuestra madre de Kundalini premiara el adulterio. En este caso, obviamente, ella se convertiría en cómplice del delito. Esa es, pues, mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿cómo es posible que si una persona traiciona a su gurú, el fuego sexual no le atiende? Si él practica con su esposa y solamente con ella y cumple con su trabajo a toda cabalidad. Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta, distinguida hermana. La llama sexual, la Divina Madre Kundalini Shakti, no es algo mecánico, repito. Asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Si se traiciona al maestro, al gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso. La Madre Divina Kundalini jamás premiaría la traición. Gracias, maestro. Conocí en alguna ocasión el caso de un gurú que instruía a un estudiante. Este último se volvió contra su maestro, se pronunció contra él. Sin embargo, continuó practicando el Sahaja Maitura con su sacerdotisa esposa. Es claro que el fuego sagrado, en vez de subir por su canal medular, se precipitó desde el coxis hacia abajo, convirtiéndose en la cola del Satán, en el abominable órgano kundartiguador. Así fue como aquel estudiante fracasó rotundamente. Se transformó en un tántrico negro, en un adepto de la mano izquierda, en un tenebroso. La Madre Kundalini, repito, no premia traiciones. Maestro, en el movimiento gnóstico hay muchos estudiantes que se preocupan mucho por la práctica de la magia sexual, pero olvidan la disolución del yo. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Con el mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama. Ciertamente, aquellos que solamente se preocupan por
la magia sexual, olvidando radicalmente la disolución del ego, es porque desconocen totalmente el fundamento de la alquimia erótica. Tal basamento podemos concretarlo así: solve et coagula. Disolver y coagular. Durante el masaje maituna hay que trabajar en la disolución del ego y coagular el hidrógeno sexual Chi12 en la creación maravillosa de los cuerpos solares. Hay que aniquilar al mí mismo, al sí mismo. En pleno trabajo erótico sexual, ahí mismo en la novena esfera, durante el trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con toda el alma a la Divina Madre Kundalini, rogarle que utilice la electricidad trascendente, el poder de la lanza fálica, para destruir al ego, al yo, al defecto que hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. No debemos olvidar jamás que el ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a nuestros errores: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos defectos se procesan en las 49 regiones del subconsciente y están perfectamente expresados internamente en forma de yoes, diablos. Eliminar tales defectos equivale a eliminar a sus personificaciones ocultas, llamadas yoes, diablos. Ella, la divina Devi Kundalini, empuñará la lanza de Longibus para destruir, reducir a cenizas el defecto que hemos entendido. Hay que aprovechar, repito, la misma práctica del Maituna para eliminar al ego. Quienes solamente se preocupan nada más que por el goce, por el disfrute y por el ascenso de la llama sagrada, pero que no piensan jamás en la disolución del yo, al fin se convierten en Hanasmusen con doble centro de gravedad. Un Hanasmusen es, como ya lo he dicho muchas veces, un sujeto con dos personalidades internas. La blanca, formada por su espíritu y los cuerpos solares. La negra, formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, no olvidemos jamás el solve et coagula. Disolver los errores, los defectos psicológicos durante el Saha Maitura y coagular las fuerzas maravillosas del sexo en los vehículos crísticos solares. ¿Ha entendido, mi cara hermana? Sí, maestro, gracias. Maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara esta duda que tengo, puesto que después de lo que hemos hablado me viene a la mente pensar de que el goce sexual entonces es malo, la dicha erótica es mala entonces. Válgame Dios y santo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre.
deleites sexuales paradisíacos. Lo que sí quiero es que ustedes comprendan que tal deleite, que tal goce, debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia lo divinal. Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El coito es una forma de la oración y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. ¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El Johnny de la mujer está simbolizado por el cáliz en el que bebió Cristo la última cena. El falo del varón está alegorizado por la lanza aquella con la que Longibus hiriera el costado del Señor, la misma que utilizará el Parsifal wagneriano para sanar la herida del costado de Amfortas. Este par de joyas tan simbólicas y divinas es formidable, representa exactamente al Lingam-Johnny de los misterios griegos. ¿Por qué pues hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? Oh, hermanos, la lujuria, ¿sabéis? Es una profanación, un sacrilegio. Realmente, ¿hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre. El deleite sexual es paradisíaco. Lo que sí quiero es que ustedes comprendan que tal deleite, que tal goce, debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia lo divinal. Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El coito es una forma de la oración y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. ¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El Johnny de la mujer está simbolizado por el cáliz en el que bebió Cristo la última cena. El falo del varón está alegorizado por la lanza aquella con la que Longibus hiriera el costado del Señor, la misma que utilizará el Parsifal wagneriano para sanar la herida del costado de Amfortas. Este par de joyas tan simbólicas y divinas es formidable, representa exactamente al Lingam-Johnny de los misterios griegos. ¿Por qué pues hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? Oh, hermanos, la lujuria, ¿sabéis? Es una profanación, un sacrilegio. Realmente la lujuria es semejante al hombre que lanzara el pan y el vino de la unción gnóstica al suelo y luego les pisoteara. Esta clase de infamias sacrílegas es horrible. Aquel que profana el Lingam-Johnny con sus pensamientos y deseos lujuriosos, de hecho, mis caros hermanos, es un sacrílego, un tenebroso.
lujurioso. Cosa así del sexo, dirigir todo vuestro comercio sexual hacia Dios. No manchéis el goce sexual con la lujuria sacrílega. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Maestro, quisiera preguntarle algo acerca del movimiento llamado de los hippies. Como es de tanta actualidad, pues me viene a la mente el hecho de que los hippies tienen sus tendencias que considero están de acuerdo con la vibración, no, mejor dicho, no de acuerdo, pero sí la reacción que el movimiento de ellos representa está en vibración con la nueva era de Acuario. Lo malo del caso, desde luego, como usted nos acaba de indicar, es de que ellos están identificados con la forma negativa de la onda de Dionisio. La conciencia de estos muchachos, yo quería preguntarles si tienen algún progreso, o es que en relación con la droga, desde luego, porque me imagino que ellos se estimulan con dichas drogas, pero de las cuales también obtienen ciertas experiencias. ¿Qué clases de experiencias son estas que obtienen, maestro? ¿Serán relacionadas con la conciencia? Su pregunta es interesante, mi estimable hermano, y con el mayor gusto voy a darle una respuesta concreta y definitiva. El movimiento hippie, como ya he dicho, está polarizado en forma negativa con Dionisio. Los gnósticos estamos polarizados en forma positiva. He ahí la diferencia. Nosotros transmutamos las energías creadoras, las sublimamos, las elevamos hasta el cerebro, las llevamos al corazón y a la conciencia. Ellos, por antítesis, en vez de transmutar y sublimar, se han entregado de lleno a la relajación sexual, se han metido por el camino infrasexual, han caído, de hecho, en la degeneración. Abundan entre ellos los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios de todo tipo, etc. En cuanto al aspecto de la embriaguez greciaca, ella reviste en sí misma dos aspectos, dos polos, el positivo y el negativo. Nosotros, los gnósticos, bebemos el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración y alcanzamos así el samadhi, el éxtasis. Ellos, los secuaces de la corriente hippie, caen en la embriaguez dionisiaca, no por el camino positivo, sino por la senda de la mano izquierda, mediante los hongos alucinantes, mediante las pastillas, cocaína, morfina, etcétera, etcétera. Ingresan en las regiones sublunares, en los bajos fondos de los mundos sumergidos, en la corriente tenebrosa del abismo. Y pues he ahí la diferencia. No hay duda de que en el fondo ellos han renunciado a Mamón, el mero intelectualismo,
la vana palabrería insustancial de charla ambigua. Mas no se han sabido polarizar en forma positiva con Dionisio. Al renunciar a Mamón, han renunciado también no solo al intelectualismo de los bribones que a nada conduce, sino al oro y a la riqueza que tanto fascina a los partidarios de aquel demonio llamado Mamón. Vedlo si no, caminando por ahí con melenún, con sus barbas largas y vestidos de cualquier manera, durmiendo a veces en las calles, sin interesarles absolutamente las riquezas materiales. Es lástima, mis queridos hermanos, que tales hippies no hubieran sabido polarizarse con la onda dionisíaca en su forma positiva, luminosa. Gnósticos, no ambicionamos las riquezas, el oro, la plata, mas sabemos vivir en perfecto equilibrio. Nuestros pies se posan firmes en la tierra, aunque nuestros ojos traten de escudriñar el inalterable e infinito. Ved pues las diferencias, comprendedlas, mis caros hermanos gnósticos. Estimados hermanos de Colombia, el maestro Samael Aumbeor dedica para todos ustedes una nueva conferencia. Hablará sobre los estados de Ginas en esta ocasión. Dejo con ustedes al maestro Samael nuevamente. Queridos hermanos gnósticos, a vosotros me dirijo. Voy a hablaros sobre los estados de Gina. Escuchad, es pues el caso que, pasando mi vida en tantas ocupaciones, hube sin embargo de investigar a fondo los estados Gina. Mirad, señores, si era razón que las razones de este tema nos admirasen y alegrasen cuando pudimos experimentar en forma directa la existencia real de tierras y gentes Ginas. Causará asombro que en el primer tercio del siglo XVIII, cuando ya no reinaban los supersticiosos Felipes, el mismísimo don Juan de Mur y Aguirre, antes gobernador de San Marcos y Arichona en el Perú, creyera a ciegas en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo. Ello se debió a que desde La Gomera y La Palma enviaban informes más o menos fantásticos al general y a la real audiencia sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas. Informes que produjeron, dice Viera, nuevos accesos de fiebre de lo maravilloso en los ánimos
moviéndolos a tentar por cuarta vez el descubrimiento de la isla non trabada. Lo cierto es que la non trabada o encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta la fecha, porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la enciclopedia no merece otra cosa sino que se haga más tupido y denso el velo de malla que a semejantes misterios etéreos o de la cuarta dimensión recubren. La isla non trabada o encubierta, más generalmente conocida por San Borondón, dice Benítez en su historia de las Islas Canarias, es uno de aquellos países encantados que han preocupado a los modernos, otro tanto que el vellocino de oro a los antiguos, y a fe que tenían poderosas razones para ello, porque efectivamente desde las islas de La Palma, Gomero y Hierro se solía ver al oeste de la primera y al ONO de la última, corriendo en dirección norte a sur, una como tierra montañosa que, según el cómputo más generalmente admitido, distaría 40 leguas de La Palma, que podría tener, no sabemos cómo se mediría, unas 87 leguas de largo por 28 de ancho, y que pues a veces se veía desde el suroeste de Tenerife. Podía estar a los 28 grados y algunos minutos de latitud norte. El día 9 de abril de 1570, el doctor Hernando Pérez de Grado, primer regente de la Audiencia de Canarias, libró una provisión encomendada a las islas de Palma, Gomera y Hierro, a fin de que hiciesen una averiguación exacta con cuántas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra, o que por otro cualquier conducto tuviesen pruebas de su existencia. Por virtud de semejante información, depuso en La Palma el piloto portugués Pedro Bello, natural de Setúbal, quien dijo que a causa de una tempestad desembarcó en la isla non trabada con 2 de su equipaje, y allí contempló tales y cuales maravillas, fenómenos extraordinarios nunca antes vistos, huellas de gigantes colosales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al amanecer, se nubló el cielo, sopló risonó el huracán, y él, temiendo perder su navío, se volvió a bordo más que deprisa. Al instante de zarpar,
perdieron de vista la tierra. Y luego que éste cesó, trataron de tornar a ella, siéndoles de todo punto de vista imposible el descubrirla, por lo que quedaron muy contrariados, especialmente por dos hombres de la dotación que habían quedado abandonados en la espesura de la selva. Esta verdadera historia, Ginas, de aquí a vuestras mercedes se representa, es sacada al pie de la letra de entre viejos cronicones. Dicen antiguas tradiciones, por cierto muy respetables, que durante la edad de oro del Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno, Baco, Jehová, imperó sobre aquellas tantas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, como en igual época del pueblo hebreo, podía decirse que convivían felices Ginas y hombres. Lagnana, Yana, Jana o Gnosis no he sido la ciencia de Jano, o sea, la ciencia del conocimiento iniciático, la ciencia de Enoichión o del vidente, y las variantes de su nombre son tales que hay una en cada lengua, tales como la de Han, Shan o Kan, Dan, Xian, Yan, Jain, Jian, Ioan, Quan, Suan, Panos, Toan, Chohan, etc., todas equivalentes a la más sublime concepción de un espíritu planetario. El regente de Saturno, una Sada, un Kabir, en el sentido más completo de la palabra. Para mí, la ciencia, Ginas, no es opinión, sino verdad asentada. Y si queréis que os lo muestre con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato. 30 veces había visto caer las hojas de otoño en mi presente reencarnación, cuando hube de trabajar consciente y positivamente con la doctrina de los Ginas o de Jano. Cualquier noche de maravillas, litelante, mi sacerdotisa esposa me hizo sublime invitación. Encontrábame
reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba, decúbito dorsal. Debo aseverar con cierta solemnidad y para bien de la gran causa que en esos instantes me hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. Dormitaba atento y vigilante como el vigía en época de guerra. Obviamente anhelaba con sed infinita algo extraordinario. Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se posase sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas frazadas o sarapis que deliciosamente me protegían del frío de la noche. Incuestionablemente era Michelante. La reconocí por la voz cuando en forma vehemente me llamara con mi nombre de pila. Ostensiblemente, aquella dama de Héctor, mediante la ayuda extra de algunas gentes chinas, había conseguido meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Vamos, me dijo, vamos, vamos. Y yo que con ansia infinita siempre había guardado este instante, presuroso me levanté del lecho. Resulta palmario y evidente que al levantarme había ayudado. De hecho, atravesé la barrera de la velocidad de la luz, quedando entonces de pie junto al lecho de penitente y anacoreta, con el cuerpo físico bien sumergido dentro de la cuarta vertical. Cualquier gnóstico sincero podría ciertamente hacer lo mismo si en instantes de empezar a dormitar se concentrara intensivamente en su divina madre, natura particular, individual. Una fórmula mágica, muy especial, es la siguiente. Creo en Dios, creo en mi madre naturaleza y creo en la magia blanca. Madre mía, llevadme con mi cuerpo. Amén. Millares de veces se reza esta oración en instantes de querer dormitar.
Empero, conviene no olvidar aquel dicho vulgar que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Muy ligeramente adormecidos, levantaos del lecho, suplicando, y luego saltad con la intención de flotar en el ambiente circundante. Tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama y repetid el experimento. Muchos triunfan de inmediato y otros tardan meses y hasta años enteros para lograr su entrada en los paraísos Gina. Después de esta pequeña pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con nuestro relato. Salí de mi recámara con paso firme y decidido. Atravesé un pequeño patio. Me dirigí a la calle. Cediéndome el paso con mucha reverencia. Cierto grupo de damas muy ancianas se inclinó respetuosamente ante mi insignificante persona que nada vale. Agradecí su especial deferencia. Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes finas. Me dirigí hacia las montañas vecinas. Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado sublunar, antiquísimo. Comprendí que había penetrado en el cosmos inferior. Se me sometió a pruebas de valor, haciéndoseme volar por encima de profundos precipicios, flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por litelantes y toda la comitiva de gentes finas. Atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar secreto de la vieja Europa. Penetré valerosamente en cierto castillo donde hube de contemplar con asombro un extraño símbolo bajo el cual había un crucifijo. El regreso a mi mansión fue relativamente fácil, mis caros hermanos, pues es de ahí en la cuarta coordenada que todo regrese a su punto de partida original. Litelantes y yo comentamos muy alegremente todo esto, todas estas maravillas. Obviamente habíamos logrado un triunfo maravilloso. Días después, continuamos con nuestros experimentos. Aprendimos a meter el cuerpo físico dentro del cosmos superior
Hoy, por experiencia directa, sabemos claramente que con la ayuda de la Madre Divina Kundalini podemos poner el cuerpo físico en estado de jina para viajar por entre el cosmos de arriba. Eso es todo. Hasta aquí, estimados hermanos, el maestro Samael ha concluido con su conferencia sobre los estados de jina, con el deseo de hacer llegar a ustedes sus palabras. A continuación hablará para ustedes sobre la meditación. Mis caros hermanos gnósticos, voy ahora a disertar un poco sobre la meditación. Escuchad, flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del deseo radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo al maestro secreto. Sin ambajes, confieso, y con entera sinceridad, que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua, que a la letra dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente buscaba al íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas recónditeces de mi alma, le hallaría. Y los resultados no se dejaron esperar mucho tiempo.
Más tarde, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares del mundo. Empero, doquiera fuese, continuaba con mis prácticas de meditación, acostado en mi lecho o en el duro piso. Me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Otras veces me acostaba también en la forma aquella oriental de hombre muerto, de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, los pies tocándose por los talones, las puntas de los pies separadas en forma de abanico, brazos a lo largo de los costados, pero perfectamente relajados. Etcétera. Cerraba mis ojos para que nada en el mundo pudiera distraerme. Después me embriagaba con el vino de la meditación, en la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas son perecederas. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. En momentos en que dicto esta conferencia, viene a mi memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo físico, hincado humildemente, clamando con gran voz, llame al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mí con paso triunfal. Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable.
vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza, de felicidad. En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el Apocalipsis de San Juan. Empuñaba el Señor con gran firmeza la vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso, diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda. Ahora parlo porque... A continuación, un interrogatorio general, preguntas y respuestas. Estimado maestro, usted nos habló acerca de los estados de Jina y sobre nuestra madre natura particular. Quisiera tener la bondad de explicarnos un poco más detalladamente acerca de lo que esto significa. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a su pregunta, mi estimable hermano. Quiero que usted comprenda lo que es realmente la simbólica vaca sagrada de las 5 patas. Eso es trascendental. En la India, la maestra Elena Petronila Blavatsky vio realmente una vaca blanca inmaculada de 5 patas. La quinta la llevaba sobre la jiba y con ella se rascaba, espantaba las moscas, etc. Un capricho de la naturaleza, ¿verdad? La conducía un joven de la secta Sadhu, el cual se alimentaba exclusivamente con la leche de esta preciosa criatura. He ahí el misterio de la pentalfa. Incuestionablemente, la simbólica vaca de 5 patas simboliza vivamente a la Divina Madre Kundalini con sus 5 aspectos extraordinarios y maravillosos.
Obviamente el primero de estos es la madre inmanifestada. El segundo es Isis, María, o mejor dijéramos Ram, Io, Adonía, Insoberta, Rea, Cíbele, la casta Diana de los griegos, etcétera. Sabiduría, amor, poder. El tercer aspecto es Coatlicue entre los aztecas, la Proserpina egipcia, la Hécate griega, la bendita diosa madre muerte, terror de amor y ley. El cuarto aspecto es precisamente, mis caros hermanos, esa madre natura particular de cada cual, individual, la que junto el zoospermo con el óvulo para la concepción del cuerpo físico que tenemos, la que multiplicó las células dentro del proceso de gestación, la que creó el cuerpo físico que tenemos, etcétera. El quinto aspecto es la maga elemental, la que vino a dar a nuestro organismo la fuerza de los instintos naturales, etcétera. Concretémonos ahora al cuarto aspecto. Obviamente, si la madre natura particular, individual, el cuarto aspecto de nuestra culebra ígnea, fue capaz de crear el cuerpo físico que poseemos, es incuestionable que también tiene el poder para meter nuestro vehículo denso dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical, dentro de la cuarta dimensión. Por ello fue que enseñé una fórmula mágica que puede ser muy bien utilizada para entrar en contacto con este cuarto aspecto de nuestra madre cósmica particular. Pues, entre paréntesis, mis caros hermanos, cada cual tiene su propia madre kundalini particular, propia, individual. Obviamente, podemos ser ayudados por ella. Estoy seguro de que vosotros, con ese cuarto aspecto de Devi Kundalini, debéis lograr la victoria, aprender a meter el cuerpo físico en la dimensión desconocida para viajar a los remotos lugares del mundo. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Hermanos gnósticos de Colombia, hasta aquí
las palabras del maestro Samael Aumbeor, enseñándonos su sabiduría a través de sus enseñanzas. Deseo sugerirles que esta cinta, como las que posteriormente ustedes deseen que el maestro les envíe, las regraben, las distribuyan y las compartan con todos los hermanos de nuestro querido movimiento.